La reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que tiene 311 artículos, según expertos, académicos y sectores políticos, es la más regresiva de los últimos años. Aumentan los impuestos de los sectores populares y de la clase media. Los mayores ingresos para el fisco provendrá del aumento de los impuestos indirectos. El IVA pasaría del 16 al 19%, alzas a los combustibles e incremento a las bebidas azucaradas, que golpearán a los sectores populares. La afirmación del ministro Cárdenas de que la reforma no tocaría la canasta familiar no se cumplió. Cuando el IVA general pasa del 16 al 19%, se encarecen los productos. De aprobarse la reforma, se gravarían nuevos productos de dicha canasta, como el arroz, cereales, café, entre otros. La clase media también se vería afectada porque con la reforma tendrían que declarar renta a quienes tengan ingresos mensuales superiores a 2.700.000, cuando ahora el castigo empieza en los 3.400.000 pesos. A diferencia de las pequeñas empresas, el impuesto de renta de las transnacionales caerá del 43 al 32%. Los sectores políticos han llamado a los colombianos a unirse a las movilizaciones contra la reforma tributaria convocadas por las centrales obreras y las demás organizaciones ciudadanas. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, pues por supuesto no podía ser otro que la reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional al Congreso de la República para que rápidamente salgan de este aprieto. Aprieto porque hay quienes manifiestan que no es ni la oportunidad ni el momento para presentar esta reforma tributaria que, según se conoce, va a perjudicar a los de clase media baja, a los que siempre ponen, a los que tienen más y podrían poner más, pues evidentemente le hacen el quite a esta reforma tributaria. Sin embargo, está presionada por los empresarios y las multinacionales que quieren que antes de que finalice este año haya sido aprobada esta reforma que beneficia sus intereses. Pues para hablar específicamente sobre este tema me acompaña tal vez uno de los más estudiosos y acuciosos del tema, quien prendió las alarmas en el momento en que se conoció el tema de la reforma tributaria y un verdadero dolor de cabeza y dolor de bolsillo para los colombianos, que será el IVA, que se incrementará al 19%. Les estoy hablando del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, senador. Omaira, mil gracias por su hospitalidad y a sus televidentes mis saludos. ¿Lo digo bien, senador? ¿Un verdadero dolor de cabeza y de bolsillo, especialmente para los de clase media y baja? Sí, así es. Para la clase media y los sectores populares van a ser golpeados durísimos al mismo tiempo en que les disminuyen los impuestos a las transnacionales y a los magnates. O sea, no puede uno ver una reforma tributaria más regresiva que esta. Si usted le mete a un computador bien poderoso y le pregunta quién va a hacer la reforma tributaria más regresiva, le dice Santos, Santos, Santos en la pantalla. Van 12 reformas tributarias en el país y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la tercera, y usted dice que es la más regresiva. Ayúdenos a entender un poco esos temas lesivos de la reforma tributaria. Empecemos con el IVA, porque hay quienes manifiestan que esta reforma tributaria sin el IVA no tendría nada. Esa es la carne realmente de la reforma. Sí, la reforma tributaria está montada sobre una mentira, Omaira, que es que dicen que aquí el pueblo y las clases medias no pagan impuestos. Eso no es cierto. Mire, en solo impuestos indirectos, donde va el IVA y el impuesto indirecto es regresivo por definición, la mitad de los impuestos que se recaudan en Colombia son esos. Entonces, decir que el pueblo y las clases medias no pagan impuestos en Colombia, pues ya es una mentira, la montaron así. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la reforma tributaria? Subir el IVA del 16 al 19%. Eso quiere decir subirle el IVA a los artículos de la canasta familiar. No fue cierta, falsa la afirmación que hizo en estos días el ministro Cárdenas diciendo que no se iban a tocar. Eso es una falsedad. Bueno, entonces ahí calculan recaudar unos 14 billones de pesos, que puede ser el 80% de la reforma. Bueno, estamos hablando en un momento en que no la han publicado, pero digamos que estas son las informaciones con las que en este momento trabajamos. De otra parte, a la clase media, ¿qué es lo que van a hacer con ellas? A la clase media asalariada, le van a bajar el nivel a partir del cual son sujetos de declaración de renta.
los van a coger desde 1.8% de 1.8 millones, de ingresos brutos, o sea que más gente de clase media va a quedar teniendo que pagar impuestos. El monotributo contra los tenderos, que eso es un esperpento espantoso. Profundicemos ahora ese los tema. podemos, digamos, discriminar, desglosar. Y a las transnacionales les van a bajar el impuesto de renta. ¿Y por qué digo transnacionales? Porque si le bajan el impuesto a las pequeñas y a las medianas empresas, yo eso no lo discutiría. Eso puede ser una manera de estimular la economía. Pero que a las mineras, a las petroleras, a don Carlos Slim, que es uno de los 5 personajes más ricos del mundo, le bajen los impuestos en Colombia mientras se clavan al pueblo de la clase media, es absolutamente inaceptable. ¿Cómo es la cosa con el tema de la canasta familiar? Porque el ministro de Hacienda ha dicho abiertamente que no se toca, sin embargo el que viene pues se mantiene, o sea, continúa con el 16% del IVA la canasta familiar. Eso contiene pues unas falsedades, unas mentiras y una demagogia, ¿no? Primero es esto, hoy, con IVA del 16%, está grabado por lo menos el 60% de la canasta familiar. Por ejemplo, todos los artículos de acero. Por ejemplo, el jabón, las toallas higiénicas de las mujeres, todo eso está grabado con 16%. Está grabado con 16% muchos productos alimenticios procesados, que es canasta familiar. Está grabado como con el 20% las llamadas de telefonía celular, sí, que en muchos casos son, pues es el pueblo raso el que está utilizando esos instrumentos. Y así podríamos pues detenernos, no vale la pena entrar en tanto detalle, pero lo cierto es que hoy está grabada la canasta familiar y la van a subir del 16 al 19%. Ahora, hay unos artículos de consumo de la canasta familiar que no están grabados en Colombia, muy pocos además, que se explica es porque la Corte Constitucional hace años le tumbó al gobierno una reforma tributaria en ese sentido. Entonces vienen a ganar indulgencias con penitencias ajenas, porque no los pueden grabar, no es porque no quieran, sino porque no han podido. Pero la masa total de los impuestos, no solo de canasta familiar, de IVA, está costando el 80%. Y ojo con esto, los sectores populares también a veces se dan, llamémoslo así, entre comillas, algún gustico que no sea mínimo de canasta familiar, y ahí los cogen con IVAs durísimos del 16%. Senador, vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien tiene más reacciones a favor y en contra de esta reforma tributaria que, como se ha dicho en esta primera parte de la entrevista, va a ajustar las riendas específicamente de quienes menos tienen, pero siempre ponen más. Viviana, la escuchamos. Buena tarde. Omaira, esta reforma tributaria que fue presentada al Congreso de la República, que contiene 311 artículos, pues contempla diferentes tipos de impuestos. Uno de ellos es el incremento de 300 pesos a las bebidas azucaradas. Nosotros hablamos con Santiago López, quien es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, frente a, primero, las afectaciones que se dan para los pequeños tenderos, y dos, sobre el debate que se abre si estas medidas ayudan o no a disminuir la obesidad en Colombia. Las bebidas azucaradas, las bebidas forman parte de la canasta familiar. Cuando se establece un impuesto a las bebidas de consumo popular, claramente lo que se está haciendo es que las personas más humildes tengan que pagar más de sus bolsillos, más de sus recursos para acceder a las bebidas de su preferencia. Las bebidas no son la fuente principal de las calorías de los colombianos, no son la fuente principal del azúcar que consumen los colombianos. En ese orden de ideas lo que se está planteando es un tema netamente recaudatorio. Muy bien, Viviana, volvemos con usted más adelante, una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.
Omaira, se ha dicho que la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional pues es la más regresiva y es la más inconveniente, así lo han dicho los diferentes sectores. Se le cobraría impuestos a la clase media y a la clase baja y pues quedarían exentos las transnacionales, por decirlo de alguna forma. Saludamos a esta hora de la tarde a Andrés Felipe Mora, quien es docente de la Universidad Javeriana, politólogo y economista. Muy buenas tardes. El IVA, un incremento del 16 al 19%. Sí, evidentemente un impuesto que es bastante regresivo, en tanto castiga a todas las personas independientemente de su nivel de ingresos, su nivel de riqueza. En este sentido vale la pena mencionar que uno de los argumentos que se plantea es que el IVA en Colombia es muy bajo en comparación con el promedio que tienen los países de la OCDE. Sin embargo, lo importante a analizar aquí no es cuál es la tasa de IVA, sino cuál es la participación del IVA en el total de los ingresos tributarios que tienen los países de la OCDE. Veremos que evidentemente es muy bajo, digamos, o es cercano al 20-25% la participación del IVA en estos ingresos, mientras que en Colombia es cercano ya al 40% del total de ingresos tributarios. Es decir, es importante establecer que si bien puede subir el IVA, su participación debe reducirse y reducirse esa participación en los ingresos tributarios debería implicar más bien avanzar en impuestos asociados con los ingresos y con las riquezas de las personas más ricas del país. Los mayores recursos para el ingreso del fisco dependen de los impuestos indirectos. Sí, en este momento es el impuesto que tendría más dinamismo en comparación con los impuestos directos, es decir, con los impuestos que tienen o que se emiten directamente sobre los ingresos y la riqueza de las personas. Esta es una tendencia que en todo caso no es novedosa, es una tendencia que viene profundizándose después de 1991 y las reformas neoliberales en el país. Termino preguntándole, una de las mayores preocupaciones de los colombianos es que se ha dicho sí va a haber cárcel para evasores de 4 a 9 años, pero evasores de 5.000 millones de pesos. Sí, pero el problema también tiene que ver con la pobre capacidad que tiene el ministerio para perseguir a las personas que lo hacen. De hecho, nos hemos dado cuenta que incluso ministros anteriores han hecho todo lo posible por evitar el pago de impuestos en Colombia y que en gran medida la posibilidad de buscar que estas rentas paguen pasan por acuerdos internacionales con paraísos fiscales, lo cual es bastante complicado. Muchísimas gracias, Andrés Felipe Mora, politólogo y economista de la Universidad Javeriana, docente. Nosotros los invitamos a que consulten esta información en www.fecode.edu.com. Muy bien, Viviana, muchas reacciones a favor y en contra, pero lo que hay que preguntarles a la ciudadanía, la que se va a ver directamente afectada porque su bolsillo se va a sentir, se va a resentir específicamente porque los ingresos no van a funcionar y habrá que ver qué pase a final de año cuando se hable del salario mínimo, que ese será otro dolor de cabeza. Senador Robledo, ¿por qué es tan regresivo el tema del IVA? Porque el consumidor normalmente uno no lo siente, no lo ve. Es que lo democrático en impuestos, ¿qué es? Que paguen más los que más tienen, menos los que menos tienen y va bajando hasta que abajo no se deberían pagar impuestos. Bueno, ese es un primer criterio. El segundo es este. Pongamos el caso de un IVA de 16% a una pastilla de jabón de 2.000 pesos. Sí. Quiere decir que tiene que pagar 320 pesos hoy, va a quedar pagando 380 mañana por ese jabón. Bueno. Esos 380 pesos para una persona pobre de Colombia y sume todos los jabones del año, eso sí, es claro, un poco de plata. O sea, que tiene que pagar ese impuesto es dejando de comer, dejando de comprar un medicamento, alguna cosa. Pero esos mismos 380 pesos a un magnate, al tipo más rico de Colombia, pues le resultan despreciables, eso no vale la pena. Entonces, fíjese cómo grava distinto, cómo afecta distinto el mismo IVA de 19% en el caso de un jabón al súper rico que al súper pobre, ¿sí? Bueno, pero además con esta otra advertencia, mientras los magnates en Colombia son un puñado, o sea que el total de lo que se recaudaría por impuestos por ese jabón, la parte de ellas es un pedacito chiquitico, los pobres y las clases medias son todos los demás colombianos y entonces esa plata que le están cobrando a ese jabón es la masa grande de la reforma tributaria. Eso es lo que en tributación se llama un gravamen regresivo, o sea, en contravía de lo que debería ser, no es de signo democrático, es contra los más débiles. Es más, son impuestos premodernos. Digamos, el impuesto que hizo que Manuela Beltrán se levantara en la revolución de los comuneros, ¿se acuerda? Sí. Era un impuesto indirecto tipo IVA y por eso fue que los campesinos se levantaron porque les pareció que era un absurdo que en esa pobreza en que se vivía en esos días, la corona española les impusiera un impuesto. El parecido con lo de hoy no es mera coincidencia, Mayra. El parecido con lo de hoy tiene que ver con que también desde afuera nos están imponiendo estas cosas. Precisamente, ¿qué tan pertinente y oportuno
frente al momento que vive el país, la movilización social y demás, el tema de los acuerdos de paz. ¿Qué tan pertinente es este tema que finalmente se convirtió en una herramienta de quienes impulsaron el no, que entonces este impuesto, esta reforma tributaria, pues tenía que ver con la paz y que con esto se iba a pagar, y mucha gente dijo, pues yo no voy a pagarla, y dijo que no? Yo no, o sea, reforma tributaria hubiera habido, el gobierno la habría planteado. Con acuerdo, sin porque acuerdo. es una exigencia internacional, con acuerdo, sin acuerdo. No hay que revolver unas cosas con otras porque digamos que es innecesario. Ellos vienen es por una plata, pero además con este agravante que vale la pena mencionarlo. La economía colombiana está cayendo. Está cayendo por muchas razones, o sea que hay menos empleo, menos actividad económica, menos capacidad de compra de la gente. Entonces sacarle del bolsillo a los colombianos, no sé, 15, 20 billones de pesos, vamos a ver cuánto es la masa, lo que quiere decir es que la gente va a poder comprar menos y eso va a terminar afectando la producción. Claro. El señor que vende panela, el otro que vende camisas, no sé, el taxi, toda la economía en general se va a resentir porque el gobierno se va a embolsillar, se va a apropiar de una plata que de otra manera circularía con más facilidad entre los colombianos. Abordemos el tema del monoimpuesto, porque es que con esta reforma tributaria nadie se salva. Y hablan el ministro de Hacienda, manifiesta que no es mucho dinero, son 80.000 pesitos que tendría que pagar un tendero, alguien que tenga una papelería, una tienda, una micro, en Estados Unidos, Omaira, la gente siempre contabiliza sus ingresos y sus gastos anualmente. Yo le aconsejaría a los colombianos que lo hagan así, porque es la única manera de saber uno cuánto lo afecta. Entonces, 80.000 pueden sonar pesitos, pero cuando se trata de 80.000 multiplicado por los 12 meses del año, estamos hablando de casi 1 millón de pesos. ¿Sí? Y 1 millón de pesos ya no son pesitos. Pero además estamos hablando de un sector de la economía, los tenderos, que en proporciones inmensas son muy pobres. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce ni siquiera cómo viven los sectores populares. Ojalá los invito a que fueran clases medias altas que no saben de lo que están hablando. Hay tenderos que su vivienda es la tienda y la trastienda. Hay tenderos que casi uno podría decir duermen encima del mostrador. O sea que meterles un impuesto a estos compatriotas es una aberración, pero además con este agravante, es que les van a gravar no las ganancias, sino las ventas brutas. Y resulta que usted puede vender, pero si no tiene ganancias está perdiendo, y en economía se sabe que cuando usted pierde no paga impuestos. Entre los magnates, cuando un magnate pierde plata, ese año no paga impuestos. Eso está establecido. Entonces esto es una monstruosidad tributaria. Yo le digo esto, ¿qué tal que a las transnacionales mineras o a los banqueros les dijeran que les van a cobrar sus impuestos sobre sus ventas brutas y no sobre sus utilidades? El chillido se oiría en otra galaxia. Pero claro, como es Pedro Pueblo, es el tendero, el vecino del barrio popular de Colombia, pues entonces le caen con toda, y además sonríen, porque parte de la desplumada del ganso tiene que ver con no dejarle ni una pluma al ganso, pero que eso sí, que el ganso sonría para la foto. Entonces ahí andan regados los ministros haciendo demagogia por todas partes, metiéndonos la mentira a los colombianos de que debemos estar felices, porque el doctor Santos y el doctor Cárdenas y todos los demás ministros y ministras andan haciendo demagogia en los medios de comunicación. ¿Es cierto que este monoimpuesto de alguna manera lo que busca es formalizar a estos empresarios, ese es el tipo de mentira. Entonces, claro, es que los vamos a formalizar. Y yo no me opongo a que se formalice, pero ¿por qué para formalizarlo le van a sacar a estos personajes por lo menos 1 millón de pesos del bolsillo al año? Que se inventen otra manera de formalizarlos. Siempre los impuestos tienen una justificación, llamémosla noble. La discusión sobre los impuestos no es en qué se gastan, ni cuál es uno de sus propósitos, sino quién los paga. Entonces, claro, aquí también le dicen a uno, no, el IVA a los jabones y a los alimentos procesados, es que eso lo vamos a gastar en salud, en educación, en vivienda. Pues ese es el cuento, pero es que esa no es la discusión. La discusión en impuestos es quién paga los impuestos. Esa es la primera discusión. Y este es un impuesto diseñado para que lo pague el pueblo raso y las clases medias de Colombia. ¿Se perpetúa el 4 por mil definitivamente en este país? Se mantiene, y ese es otro impuesto indirecto, que es también regresivo, por lo mismo que expliqué hace un momento, porque cae con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada, o en este caso tiene menos. Entonces ese es otro de los indirectos que configuran el 50% del total del recaudo. Pues hasta hoy, mañana va a ser peor, y que es regresivo entonces. Vamos nuevamente con Viviana Bello y más reacciones sobre este polémico tema de la reforma tributaria.
Omaira, esta reforma también alzaría los precios de la gasolina. Nosotros hablamos con Álvaro Yunes, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustible, sobre lo que ellos han hecho de este análisis de esta reforma tributaria que han dicho a mayor costo, mayor contrabando. Digamos que al gremio no tiene una afectación de impacto hasta donde hemos visto. El gobierno pretende subirle un porcentaje a la gasolina. Creemos que sí necesita realmente el gobierno recursos, nadie discute eso. El tema que se puede presentar delicado es que en un afán fiscalista pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Querer apretar tanto a la gente, querer apretar indiscutiblemente a muchos sectores, puede hacer inoperante la economía, puede asfixiar a algunos sectores. Y no valdría la pena darse una pela como la que quisiera el gobierno si el país no va a tener un crecimiento económico real y efectivo. Desde hace muchísimos años se está hablando que lo que hay que buscar es el evasor, hay que suspender el contrabando. Hay unas gabelas que el país no entiende por qué no han desaparecido, entre ellas el contrabando, entre ellas los grandes capitales y algo peor, unos sectores favorecidos que realmente pudieran estar aportándole a la nación y a otra manera dejando al resto de los colombianos con un poco de alivio. El colombiano de a pie, el ciudadano que tiene un taxi, que se moviliza, ha dicho, pues tenemos que seguir pagando más gasolina. Claro, el ciudadano de a pie, el gobierno debe saberlo, que hay un malestar gigantesco desde hace muchos años por los altos precios de los combustibles. Y nosotros también lo hemos dicho, tener un energético tan vital como es el combustible, con un alto precio, pues no ayuda al desarrollo de las regiones en el país. Si las ciudades capitales sufren realmente para pagar un combustible tan caro, pues la provincia sí que más. Y esto impacta el crecimiento del país. Y por el otro lado, pues realmente el impacto que hay sobre la red de estaciones es que tenemos que recoger más recursos, tenemos que movilizar más dineros. Somos el mejor agente recaudador para el Estado colombiano y no hay una compensación ni justa ni adecuada para la distribución minorista en Colombia. Esto quisiéramos que el señor presidente, el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de Minas tuvieran en cuenta la asfixiante situación en que vive el distribuidor minorista y aliviar un poco más a este gran colaborador para recogerles impuestos que son los distribuidores minoristas colombianos. ¿Hay una petición directamente al Congreso de la República para que no se apruebe esta reforma? No, nosotros no quisiéramos intervenir, no conocemos no todo el alcance de la reforma ni todo el impacto que pueda tenerlo, pero ya hay una reacción desfavorable. Por supuesto que el gobierno también entiende que a nadie le gustan los impuestos y el gobierno necesita. Creo que hay unas cosas muy importantes salvables, si hubiese una justicia tributaria mucho más objetiva, creo que el pueblo haría esfuerzos, pero si eso no lo trae la reforma, creería que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Una nueva pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Esta semana se aprobó el presupuesto para el 2017, 224.4 billones de pesos. El gobierno ha manifestado que de ahí 35.2 billones de pesos irán a la inversión social, que es una forma de que la gente no sienta tan duro este golpe de la reforma tributaria.
Sí, son frases de esas demagógicas que hacen, pero por ejemplo ocultan, no tengo en este momento la cifra en la cabeza, pero el rubro principal del presupuesto es deuda. Porque uno de los dramas graves del país y uno de los problemas graves de la economía nacional es que como la economía no está funcionando bien, entonces aquí están endeudando y sobre todo deuda externa para intentar tener las cosas funcionando y el presupuesto va a reflejar eso. O sea, el presupuesto va a ser un presupuesto a la baja, golpeando inversión pública, golpeando inversión social. Que no hagan demagogias con eso, ellos dan cifras absolutas, pero cuando uno mira lo relativo de las cifras y las compara con lo de los años anteriores, tenemos un presupuesto a la baja porque la economía nacional, por el desastre del modelo neoliberal, está cayendo. Con esta reforma, ¿la DIAN va a ser de las suyas, específicamente con la clase media y baja, porque finalmente va a poder tenerlos a todos reunidos, mirar que no se escapen, mirar que no evadan y demás? Sin embargo, a los grandes contribuyentes poco o nada pasa frente a ese tema. Se nos ha dicho que la reforma tiene 300 artículos, que es la otra parte de las reformas tributarias. Eso es lleno de trampas, de engaños, es un lenguaje técnico que no se entiende, son mil carambolas, cosas escondidas. Si hay una cosa turbia en Colombia, es el sistema tributario colombiano. Y hasta el momento no he oído decir que vayan a perseguir en serio a los grandes evasores tributarios que actúan en los paraísos fiscales. Sí. Estamos hablando de evasores de todos los tipos, incluidos contrabandistas, narcotraficantes, lavadores de dinero, bueno, y no pocos encopetados de cuello blanco. No aparece, no hemos oído nada en ese sentido, pero además hay una cosa que es importante. Colombia es de los pocos países del mundo donde no hay cárcel para los evasores de impuestos. Y debería haber cárcel para los evasores de impuestos, porque en general los grandes evasores de impuestos, que es a lo que me refiero, son unos ladrones, porque el impuesto que deberían pagar no lo pagan. Entonces en Estados Unidos, para poner un ejemplo, y en Europa y en muchas partes, los evasores de impuestos se van a la cárcel. Yo voy a hacer una campaña en Colombia, para que en Colombia los evasores de impuestos vayan a la cárcel, porque es la plata de la educación, de la salud la que se están robando, y en parte se explica por qué tienen que subir el IVA. Y clavarse a la clase media es porque los supermagnates no pagan. Por ejemplo, en el asunto de los llamados negocios intercompany de las transnacionales, está probado a escala mundial que son 1000 manejos de corrupción y eso, repito, debería ser grabado con cárcel. ¿Cómo cree usted que se va a mover el Congreso de la República? Yo soy pesimista. Yo siento un malestar muy grande entre los colegas, pero es que el problema es que se aparece el doctor Cárdenas con el látigo burocrático, con los potes de mermelada, a presionar a los congresistas de la Unidad Nacional y normalmente la historia de Colombia es que aquí todo lo que al gobierno se le da la gana aprobar se lo aprueban. ¿Y se lo aprueban por qué? Porque a punta de mermelada, de presiones, de formas de chantaje, de halagos, terminan organizando la mayoría suficiente. Normalmente están sacando los proyectos adelante con 53 votos, 54. No los cuadran a todos, pero cuadran los suficientes y los suben a la cama de meterlos en la repartija de los recursos públicos. Senador, ¿qué va a pasar con el SENA y el Instituto de Bienestar Familiar con esta reforma tributaria? Hoy el SENA y el Bienestar Familiar tienen unos ingresos, digamos, bastante asegurados. El gobierno, aunque quisiera, no puede reducírselos porque están atados como un ingreso de destinación específica vinculado al CRE, y ese CRE va a desaparecer. Luego los impuestos, los ingresos del SENA y el Bienestar Familiar quedan bailando. O sea, nadie sabe qué va a suceder con ellos. Ahora, si eso queda sujeto a lo que lo metan en los presupuestos de cada año, pues lo que va a pasar es que cada año se los van a bajar porque es sabido que al gobierno y a los neoliberales ni les gusta el SENA ni les gusta el bienestar familiar. Eso explica por qué los estudiantes y trabajadores del SENA están tan movilizados. Bueno, además porque en el presupuesto nacional le están haciendo un recorte grande a los recursos del SENA para el próximo año, el 2017. Senador Robledo, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto lo comprometemos para que nos ayude a hacerle seguimiento a este tema. Luego que se conozca la reforma tributaria artículo por artículo, para ver qué tanto termina afectando, porque ahora conocemos una parte y el trabajo de la comisión de expertos, las sugerencias de la comisión de expertos, pero habrá que ver de manera detallada esos 500 y pico de artículos que harán parte de esta reforma tributaria. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos en Contrastes. Omaira, a usted mil gracias y a sus televidentes mis saludos. Senador, muchísimas gracias y a ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.